El PIT-CNT rechazó el anuncio del candidato blanco Luis Lacalle Pou de derogar la ley de responsabilidad penal empresarial. Los sindicatos aseguran que desde que entró en vigencia la norma, la cantidad de accidentes laborales bajó un 10%. Por su parte, Lacalle Pou aseguró que no puso en duda los efectos de la ley, pero insistió en que a su entender la norma es inconstitucional. El comando de campaña del Partido Nacional polemizó con el PIT-CNT, al que se acusa de descalificar y agraviar al candidato presidencial Luis Lacalle Pou. El Frente Amplio, en tanto, reivindicó que durante la administración de la coalición de izquierda se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial, se restituyeron los consejos de salarios y se impulsó la ley de 8 horas para el trabajador rural. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida al senador del Partido Nacional, lista 71, Gustavo Penadez. Bienvenido, un gusto. Un gusto. Senador Eduardo Brenta, Frente Unido, Frente Amplio, bienvenido también. El tema de las relaciones laborales están en el debate. Penadez, en el caso de los consejos de salarios, de la ley de negociación colectiva, de las 8 horas para los trabajadores rurales. ¿Cuál es lo que el Partido Nacional plantea a 44 días de la elección? Bueno, en líneas generales lo que planteamos es continuar con las cosas buenas que en este gobierno inocultablemente se han hecho en esa materia. O sea, nosotros en los temas de los consejos de salarios en esta oportunidad creo que han tenido un buen resultado y ese resultado hay que resaltarlo y hay que tratar de promoverlo y quizá buscar algún tipo de modificación en algún área. El otro día me planteaban una idea bastante interesante, que era, por ejemplo, los consejos de salarios de las empresas públicas, en vez de ser tripartitos, que pasaran a ser cuatripartitos, porque tendría que participar también el consumidor, de tal manera de poder escuchar la voz del mismo en cuanto a los servicios que está recibiendo y por los que paga una tarifa. O sea, son cosas que pueden avanzar, pero creo que en esa materia no va a haber ni debe de haber retrocesos de ningún tipo. Creo que todo lo que implique que haya beneficios que a los trabajadores le ocasionen una mejor condición de trabajo y que al empresario le permita progresar en su empresa, tenemos que estimularlo. Con relación a las 8 horas en el trabajo rural, ahí hubo una picardía malintencionada en cuanto a una pregunta que se le generó al candidato a la presidencia del Partido Nacional. Nosotros votamos la ley, yo la voté la ley y estoy de acuerdo con la ley. Creo que hay cosas que la realidad a veces del funcionamiento, del estilo de trabajo, de las condiciones de trabajo, hacen que quizás debe estar mucho más cercana la ley a la realidad. A veces cometemos ese error de nosotros legislar cosas lejanas a la realidad y por ende se convierten en inaplicables. Pero en esencia, la defensa del trabajo rural, la defensa de los trabajadores rurales es un tema que nosotros compartimos con el Frente Amplio, hay que seguir promoviendo. Brenta, ¿es un punto débil del Partido Nacional estos temas que el Frente Amplio ha traído a colación y también qué propone el Frente Amplio para un periodo 2015-2020? Bueno, primero yo, sin dudar para nada la palabra del senador Penadez, quiero recordar que el doctor Lacalle ha dicho que quiere consejos de salarios equilibrados, ¿no? Yo realmente no comprendo eso, qué quiere decir, me gustaría conocerlo más en profundidad, porque si algo hemos logrado, me parece, en estos años, justamente es equilibrar las relaciones laborales que estaban profundamente desequilibradas en la medida que habían sido arrasados durante muchos años, me refiero a la dictadura en adelante, ¿no? Un conjunto de derechos de que disponían los trabajadores y que fueron restablecidos en más de 40 normas laborales, algunas de las cuales votó el Partido Nacional, durante el periodo 2005-2014. La referencia a los temas del equilibrio me hacen de alguna manera pensar en la posibilidad de que el Estado no tome el papel que debe jugar y que los organismos internacionales aconsejan jugar, que es el rol proactivo del Estado. El Estado no es un espectador, ¿no? Si aquí estuvieran sentadas las partes, ustedes fueran trabajadores y empresarios, debe haber de parte del Estado una actitud proactiva en la búsqueda de promover el diálogo social y el intercambio a los efectos de lograr acuerdos. Nosotros alcanzamos niveles de acuerdo en las 3 rondas de este periodo que oscilaron entre el 85 y el 90%. Y cuando tuvimos que votar, votamos divididos, en algunos casos 3, 4, 5% con los empresarios, 4, 5, 6% con los trabajadores, más o menos. Quiere decir que hubieron relaciones laborales equilibradas y modernas, porque los consejos de salarios no solo discutieron temas de salario específicamente, discutieron otros temas vinculados a condiciones de trabajo, seguridad y salud del trabajo, derechos de las mujeres, una multiplicidad de temas. Entonces,
Creo que me alegra el reconocimiento del senador Penades, pero no comprendo esto del equilibrio, porque si algo hay es equilibrio, precisamente restablecido luego de décadas en las cuales no hubo negociación colectiva y por tanto había desequilibrio. Bien. ¿Equilibrio o desequilibrio? Equilibrio absoluto. Yo comparto. El término equilibrio está asociado con que las partes sientan que concurren a la mesa en igualdad de condiciones y que el Estado es un actor partícipe fundamental. En eso yo estoy de acuerdo también. O sea, el equilibrio está sustentado ¿en qué? En que ambas partes sientan que tienen la posibilidad de llevar adelante una negociación de las cuales esté sustentada en el realismo económico que a la postre existe en cuanto a lo que tiene que ser en materia de salarios y en todo lo demás que aquí se hacía referencia por parte del señor Brenta. Absolutamente de acuerdo. Condiciones laborales, higiene laboral. Creo que tenemos que trabajar legislativamente en una nueva ley de acoso moral, que es una nueva forma de atentar contra los derechos de los trabajadores. Yo creo que hoy está mucho más asociado el tema de los derechos a la condición de derechos humanos. Y en ese sentido tenemos que avanzar sobre esa línea. Y en ese sentido, empresario que se separe de las pautas que se establecen será castigado y sindicalistas, empleados que también deberán también pagar sus consecuencias, pero en un ámbito de equilibrio en el cual es correcto que el Estado esté generalmente, como en el Uruguay existe legislación desde hace más de 70 años, en favor de los trabajadores. La parte débil de esa negociación son los trabajadores. Y en esa parte nosotros tenemos que trabajar y laudar. La ley de responsabilidad penal, la calle Pou ha dicho que comparte la herramienta de que exista legislación, pero dice que esta ley específicamente que está en funcionamiento es una ley que tiene visos de inconstitucionalidad. Es cierto que, bueno, que Andrade salió a responder que esta ley había sido exitosa a la hora de bajar la cantidad de accidentes. ¿Es una ley con visos de inconstitucionalidad? Yo escuché al candidato a la presidencia del Partido Nacional decir que va a derogar la ley. No escuché decir que tuviera visos de inconstitucionalidad. Capaz dijo las dos cosas, pero también dijo derogar. Yo creo que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia establecer si hay o no inconstitucionalidad de una ley y por tanto no me voy a expresar respecto a esto. Si la habrá que modificarla. Lo que sí me parece fundamental es lo que ha generado la ley como consecuencia y como cambio en la agenda del debate respecto a las relaciones laborales en el Uruguay. Porque hoy venimos de dos bloques de acuerdos, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros llegamos al Ministerio, cuando llegamos, me refiero al Frente Amplio, no había, por ejemplo, comisiones tripartitas de seguridad y salud en el trabajo. Hoy hay 18 comisiones tripartitas, quiere decir que 18 ramas de actividad de la industria, del sector rural, etcétera, etcétera, tienen ámbitos de discusión de los cuales han salido decretos que han regulado normas de seguridad y salud. Y voy a poner un ejemplo concreto. Se ha regulado el espacio entre llamada y llamada en los call centers, por ejemplo, donde existe un estrés laboral muy importante, de un trabajador que está todo el día atendiendo un teléfono, y esto ha sido una mejora de la calidad de vida y de salud de esos trabajadores. Como eso hay cantidad de ejemplos. En la construcción, por ejemplo, se ha logrado la posibilidad de que el delegado capacitado en materia, no el delegado sindical, el delegado en materia de seguridad y salud pueda detener ante una situación determinada. Esto es lo que permitió culminar la obra de Montes del Plata, vamos a ser claros, ¿no? Cuando se produjeron un accidente mortal en principio, la situación fue muy compleja, había 6.000 trabajadores, aquello era una Babel, porque se hablaba todos los idiomas habidos y por haber en el planeta, y logramos establecer un mecanismo por el cual la detención de tareas, ¿no? Y un mecanismo de alzada donde el Ministerio de Trabajo participaba como actor fundamental, permitió definir situaciones en las cuales se continuaba trabajando si no había riesgo de vida y se detenía si no. Entonces creo que la ley ha puesto sobre la mesa una agenda de temas que no estaban. ¿Por qué? Y porque la demanda inmediata era el salario. Y el salario en Uruguay se recuperó más de un 45% en términos reales en los últimos años. Y este cambio sustancial ha hecho que comiencen a aparecer en el mundo del trabajo otros temas. Por eso yo creo que podemos hablar de relaciones laborales modernas en este periodo, porque se ha generado una agenda muy amplia de temas. Pongamos, por ejemplo, la ley de extensión del régimen de maternidad y licencia parental, por ejemplo, que ha sido aprobada, creo, con el voto de todos los partidos en el Parlamento. Esto es un cambio sustancial, reconocer en el ámbito de las relaciones laborales la responsabilidad de los padres en el cuidado de los hijos.
La ley de responsabilidad penal empresarial, ¿la idea es derogarla, modificarla? La idea es, primero que nada, esperar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. Hoy hay 4 recursos presentados ante ella sobre la inconstitucionalidad. Esperemos a ver qué se determina. Segundo, esta ley fue una ley que logró el consenso inmediato de los legisladores del Frente Amplio, ¿no? Esta fue una ley que no logró los consensos y que legisladores del Frente Amplio manifestaron su preocupación de que esta ley pudiese ser, tal cual estaba redactada, inconstitucional. A tal punto que el senador Enrique Rubio, que participa del mismo sector que el señor Brenta, propuso una modificación en la terminología, incluyendo el concepto omisión deliberada, con relación a algunos temas relacionados con la responsabilidad empresarial, que hubiera hecho que quizás hasta nosotros hubiéramos votado esa ley. Lo que está asociado con el tema relacionado con la responsabilidad empresarial es la inconstitucionalidad, la vulnerabilidad de los derechos de mucha gente. ¿Por qué? Porque la concepción es parte de que la idea son vigilar a las grandes empresas. Está perfecto. Las grandes empresas tienen técnicos prevencionistas, gerentes, o sea, ahora las 136.000 microempresas que hay en el Uruguay, que tienen 3 o 4 empleados. Creo que habría que haberlos defendido también de otra manera como gran agente dinamizador de la economía y generador de empleo. Los avances a los que se hace referencia son ciertos, quedan muchas cosas para hacer, ni que hablar. Hoy tenemos una tasa de desempleo del 6.8 en este último trimestre, de las cuales el 20% son jóvenes menores de 25 años. Ahora, la deuda la seguimos teniendo con las mujeres. La gran tasa de desempleo que hoy existe en nuestro país está relacionada con las mujeres. ¿Qué tenemos que avanzar? La reestructura de la Dirección de la Inspección Nacional de Trabajo. ¿Por qué? Porque hay 200 inspectores y 11 abogados. Es imposible llevar adelante una tarea eficaz en ese sentido. Y yo le voy a decir algo que le voy a reconocer mucho más la gestión al Ministerio de Trabajo que a la Ley de Responsabilidad Empresarial. Yo creo que los logros a los que hace referencia Brenta, que son ciertos, son logros no como consecuencia de esta ley, son logros como consecuencia de la gestión que llevaron adelante, entre otros, el señor enfrente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. O sea, no se puede decir que aquí las consecuencias, porque la ley además tiene muy poca extensión en su vigencia. Lo que creo que ha llevado adelante es una consecuente tarea del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social vigilando lo que son los accidentes laborales, la inspección del trabajo, etcétera, las condiciones de los trabajadores, que es en lo que debemos de continuar. Imprevistos hay de todo tipo. El primer trabajador que sufre lamentablemente una muerte y que esta ley fue utilizada fue un trabajador de la Intendencia Municipal de Montevideo. Los imprevistos lamentablemente existen. En el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social falleció un empleado de una empresa de limpieza cuando se cayó de un vidrio que estaba limpiando. Hubo una explosión en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las horas que estaban llevando adelante. O sea, ¿qué quiero decir con todo esto? Con todo esto quiero decir, las cosas que se hicieron bien se van a continuar haciendo bien, las cosas que se deben de mejorar se van a mejorar y las cosas que se hicieron mal se van a cambiar. El paro del PIT-CNT del próximo jueves 18. Primero quiero saber cuáles son las cosas que se hicieron mal, porque hasta ahora vengo escuchando que todas se hicieron prácticamente bien, pero bueno, veremos. Ahora me toca a mí. Hasta ahora vengo, son todas, bueno, eso me alegra mucho. Por eso digo que si ese es el caso, está claro lo que hay que hacer el 26 de octubre. Pero respecto de la pregunta del paro del PIT-CNT. Yo siempre he sido respetuoso de las decisiones del movimiento sindical porque creo efectivamente, y esta es una demostración, creo efectivamente que el movimiento sindical debe tener autonomía e independencia respecto de los partidos políticos. En este caso, el propio candidato a la presidencia del Frente Amplio, mi candidato a la presidencia, ha manifestado su opinión contraria a la adopción de esta medida de paro que el PIT-CNT acaba de aprobar. Yo no tengo por qué emitir opinión, no lo hice cuando tuvimos más de 5 o 6 paros generales durante este quinquenio, cuatrienio que llevamos en el gobierno, del segundo periodo de gobierno, por razones que en algunos casos entendí que podían ser fundamentadas y en otros no. No nos tembló la mano cuando hubo que decir que entendíamos que había fundamentos y cuando no hubo también, ¿no? Por tanto, me parece que es una decisión de los trabajadores que la ciudadanía juzgará y juzgará al PIT-CNT por estas medidas y no al Frente Amplio, que está encaminado en una campaña electoral donde acaba de hacer más de 34 propuestas en materia de trabajo, empleo y seguridad social, que me parece que son los elementos que hay que discutir.
porque esas 34 propuestas implican continuar transformando la realidad del Uruguay en beneficio de una sociedad integrada. Yo no diría ni siquiera en beneficio de los trabajadores, ¿no? Porque algunas de las cosas que señala el senador Penades tienen que ver con aspectos que yo considero muy importantes para el futuro. El Uruguay necesita poner el acento fuertemente en la formación y capacitación profesional, por ejemplo. Necesita fortalecer aún más la inspección del trabajo. Ojo, la hicimos con dedicación exclusiva, ¿eh? Los inspectores antes estaban de un lado y del otro del mostrador. En el periodo del ministro Bonomi se estableció un mecanismo de dedicación exclusiva para los inspectores de trabajo que permitió esta mejora sustancial en la fiscalización que hace que Uruguay sea el país de América Latina con menor nivel de informalidad de toda la región. ¿El paro del PIT-CNT del próximo jueves 18? El paro del PIT-CNT del próximo jueves 18 es absolutamente político, porque a esta altura a mí me queda claro o que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT o el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio. Porque es inocultable que se haga un paro general por si acaso gana el Partido Nacional, francamente me parece inllevable desde cualquier manera. Que existe una independencia entre el mundo sindical y el Frente Amplio no es así. A ver, agarren las listas que ahora cuando se impriman y verán la cantidad de sindicalistas que son candidatos a diputados y a senadores del Frente Amplio. Entonces, me parece que lamentablemente existe una conjunción absolutamente indebida que atenta contra la transparencia del proceso electoral, producto de que ingresa a la campaña electoral desde una colateralidad el movimiento sindical que en esto nada tiene que ver. Si el señor fulano de tal quiere hacer política, que se meta en uno de los partidos que le parezca muy bien, pero que no lo haga desde los sindicatos. O que no empiecen esos cambios que existen y que hoy son inocultables. Hoy existe una relación permanente entre el Frente Amplio, existió siempre, pero hoy existe una relación permanente entre el Frente Amplio y el mundo sindical y el PIT-CNT. ¿Qué cosas se hicieron mal? Y bueno, yo creo que al gobierno le faltó autoridad para parar algunos paros que se han ido de madre, ¿no? Los paros en la enseñanza, por ejemplo, son atentatorios contra el derecho de los estudiantes a concurrir al liceo y a la escuela. Los paros del transporte, lo mismo. Los paros relacionados con temas que no son fundamentales y que terminan atentando contra el derecho de los demás, me parece que son cosas en las cuales sí el Ministerio de Trabajo ha estado omiso. Pero realmente creemos de que lo que va a suceder la semana que viene con la realización de anteparo es realmente un error. Un error hasta de carácter estratégicamente político. Por eso el candidato del Frente Amplio del presidente se desmarca de eso rápidamente, porque no quiere ser corresponsable de una situación que es absolutamente inllevable. La campaña publicitaria que se ha llevado adelante por algunos sindicatos en contra del candidato del Partido Nacional es absolutamente inaceptable, porque eso se está haciendo con el dinero de los trabajadores, con el dinero de muchos trabajadores sindicalizados que van a votar al candidato del Partido Nacional. Y eso me parece que es absolutamente inaceptable. ¿Inaceptable? Yo primero quisiera recordar el último paro del transporte. Yo no me acuerdo, la verdad no me acuerdo. Hace por lo menos 5 años no hay un paro en el transporte, por tanto creo que hay cosas que han quedado matrizadas como que históricamente suceden y no suceden. Luego está el respeto del derecho de huelga, ¿verdad? Ahora, me pregunto yo lo siguiente, ¿no? Yo he leído con mucha atención la integración de los equipos. El programa del Partido Nacional no lo pude leer porque ahora descubrí que se presenta el 15. Yo creía que eran las 14 carillas que se habían anunciado cuando el acuerdo de la calle Larrañaga, pero no eran. El programa es el 15 y los equipos se presentan el 15. Ahora, yo invitaría a que se vea en la página del doctor Lacalle Pou la integración de los equipos. Y resulta que los integrantes de los equipos asesores en materia de relaciones laborales son todos asesores de empresas. Entonces, ¿por qué se puede cuestionar que haya trabajadores en las listas del Frente Amplio y no empresarios en las listas del Partido Nacional? Parece totalmente lógico. Creo que responde a un interés objetivo de defensa de los intereses de unos y de otros. Si miramos, yo negocié con el presidente de la Cámara de Comercio un acuerdo respecto a la legislación en materia laboral con el doctor Alfonso Varela, que fue 2 veces ministro de Jorge Valle. Y su condición de dirigente político era obvia, ¿verdad? Integra el equipo del doctor Lacalle Pou, el doctor Mario Aristi, asesor de empresas y designado por mí en director del INACOP, en este periodo, como parte de la participación de la oposición en los organismos del Estado, cosa que nosotros no tuvimos, y dimos sí a los partidos en este periodo de gobierno. Quiere decir que yo invito a mirar esa lista, los asesores del doctor Lacalle, y por eso creo que se ha equivocado en varios temas, como los que mencionábamos al principio, trabajadores rurales, etcétera, etcétera, son todos asesores de empresas.
El propio presidente de la Asociación Rural del Uruguay ha manifestado que la ley de 8 horas no significa ningún problema en el medio rural, porque cuando se trabaja más de 8 horas se pagan horas extras. Entonces me parece que cuando se le pregunta al doctor Lacalle y dice, bueno, yo no seré tajante en este tema, yo quiero ser tajante en este tema. Hay que respetar las 8 horas de los trabajadores rurales, como hay que respetar las 8 horas de las trabajadoras domésticas. Entonces, yo agradezco mucho al doctor Penades las menciones que ha hecho a nuestra gestión y demás. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Qué pasó antes? ¿Las trabajadoras domésticas dónde estaban antes? ¿No? La seguimos en otra oportunidad. Le doy gracias a ambos Con mucho por haber gusto. venido. Bueno, muchas gracias. Muy Han sido amable. dos caballeros, Hasta verdaderamente. pronto. Gracias. Muchas gracias.